días. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Dios mío, gracias por tu presencia, Señor. Tú eres fiel, Señor, tú nos bendices siempre. Señor, tú nos llenas cuando nos disponemos, Señor, cuando te invocamos, cuando te clamamos, cuando te buscamos, Señor, tú nos eres propicio, Señor. Dios mío, necesitamos de ti, Señor, necesitamos tu aliento como el aire que respiramos, necesitamos tu palabra como el pan de vida. Necesitamos de ti, Jesús. Sin ti no podemos caminar. Señor, tú eres nuestras fuerzas al caminar, Dios mío. Por eso yo te pido, Señor, que nos instruyas, que nos alimentes, que nos fortalezcas para todo lo que hay que venir, todo lo que ha de venir, Señor. Que podamos estar, Dios mío, preparados, fortalecidos en ti, Padre. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Estamos fuertes? Pues diga el débil, fuerte soy. Pues yo quisiera hablar un poco sobre las fuerzas, ¿no? Algo que muchas de las veces falla, uno se desfallece, ¿no es así? A veces nos cansamos. El cansancio no es un pecado. El cansancio es algo natural que nos viene a nuestra vida. El cansancio espiritual, el cansancio natural, sobre todo. Cada vez que nos hacemos más mayores nos vamos cansando más, por lo menos yo. Me canso bastante. Y eso es bueno, que te canses, porque quiere decir que has hecho una actividad, o has hecho una fuerza, has hecho un ejercicio natural, físico. Aunque a veces también nos cansamos de no hacer nada. Hay quien se cansa más. No, aquel que no es, dice que es activo, ¿no? En el día de trabajo, ¿no? Aquel que no es, pues dice que su fuerza le será reducida. Y muchas de las veces, pues, nos faltan las fuerzas, ¿no? Y yo quisiera compartir sobre ello. A mí el Señor me hablaba estos días, sobre todo esta semana, que ha sido una semana dura para mí. No solamente de viajes, de ir para acá, sino por ciertas situaciones que hemos tenido que pasar y donde realmente te das cuenta que necesitas a Dios. Y Dios lo que te da son fuerzas, amén, porque vivimos por ello, lo que son fuerzas, capacidad de soportar o alterar algo inerte o en movimiento. Yo ponía que las fuerzas son vigor, es ánimo, es esfuerzo, es poder, es valentía, es fortaleza, no solamente físico, sino también, muchos dicen anímico, y yo creo que es espiritual, amén. Siempre nos habían dicho, más hace el que quiere que el que puede, ¿no? Y el creer es, como le dijo Jesús a ese padre, ¿no? Al que cree todo lo es posible. Y todo lo es posible es la fe en Cristo, Dios, de saber que Dios es con nosotros y que con nosotros es el Todopoderoso. Amén. ¿Sí? Estaba, no sé con quién hablaba ahora, un hermano que me hablaba de un testimonio. La hermana que está recuperándose de sus operaciones poquito a poquito porque ha tenido un ataque fuerte. Y me decía, los médicos me dicen qué virgencitas tienes o qué dioses tienes. Y ella decía, yo tengo a Jesús, a Jesucristo, al Dios vivo, al Dios real, al que realmente pues es el que nos da la vigorosidad en todo momento, ¿no? Por lo tanto, yo quisiera compartir sobre ello, ¿no? Sobre las fuerzas, ¿no? Que a veces nos faltan. A veces las fuerzas del hombre no son las que pueden, ¿no? No podemos con nuestras fuerzas. Y cuando acaban nuestras fuerzas, empieza la fuerza de Dios. Siempre va a haber alguna fuerza, ¿no? que quiera superarnos, ¿no? Todo yo creo que es una oposición, ¿no? El poder caminar se necesita de un esfuerzo. El poder hablar, poder hacer cualquier cosa, se necesita de una energía, ¿no? Y a veces nuestras energías se agotan, se cansan, ¿no? O pensamos que nuestra energía es la que puede, que también es un error. A veces el joven piensa que su energía, ¿no? Sus fuerzas son las que realmente le dan el poder o la vitalidad, ¿no? Para poder conseguir o poder tener la victoria, ¿no?
yo ponía que es el ánimo, la vitalidad para poder conseguir, alcanzar metas o poder ganar algo. Amén. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que nos habla de la fe, ese capítulo tan marcado para nosotros, los que tenemos a Dios en nuestra vida y vivimos por fe, vivimos con la certeza, con la convicción, vivimos con la gracia de Dios, vivimos sabiendo que Dios es con nosotros, amén, de que Dios es el que nos da la victoria. Y dice que vamos de victoria en victoria. No sé tú, si tienes derrotas. Hemos compartido que las derrotas en el hombre son necesarias para poder delegar nuestras fuerzas en el Señor. Y como decía Joel, ¿no? Diga el débil, fuerte soy, ¿no? Porque en nuestra debilidad se fortalece el Señor, porque Dios es con nosotros, porque Dios es el que adiestra nuestras manos para la batalla, porque el Señor es el que nos infunde de aliento, porque Dios es eso en nuestra vida. De nada vale tener palabras, memorizar mensajes, saber versículos en nuestra mente, si cuando el día de la batalla, el día de la prueba, cada día, porque cada día tenemos que dar el do de pecho, y más en estos tiempos que yo creo que son muy adversos, muy violentos, muy peligrosos, donde nos damos cuenta de que hay una lucha feroz por conquistar el reino de Dios. Hay una batalla tremenda, donde la batalla está ganada por Dios, pero tenemos que pelear el reino de Dios ahí donde vamos, donde ponemos nuestros pies, ¿no? Ese pie será santo. Invocamos de que el reino de Dios y su justicia se manifiesta a través de nosotros, de nuestra potestad, de nuestra autoridad, de allí donde vamos. Muchos nos amedrentamos donde vamos, nos ensolapamos, porque pensamos que mayor el que está, o más numerosos son los que están. Y es verdad que son más numerosos, pero más fuerte el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros. Y eso es lo que nos tiene que realmente infundir ese aliento para que cada día, en cada momento, en cada situación, haya victoria en Cristo Jesús. A veces las victorias no son porque el egoísmo del hombre o la soberbia no nos hace pedir a Dios la ayuda, porque el otro día yo compartía sobre clamar a Dios y Él responderá. Y cuando Dios responde es como que viene su ejército, ¿no?, a acompañarnos, a empujarnos. Es como que viene su aliento de vida, ¿no?, que nos infunde, ¿no?, y que nos sopla y que nos quita el miedo, ¿no?, como David, que era un valiente. ¿Por qué? Pues porque estaba ungido del Señor. Hebreos 11:34 dice la palabra: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, ¿sí? Sacaron fuerzas de debilidad, sacaron fuerzas de donde no había. Tantos lugares, tantos episodios que hemos escuchado y hemos visto de que cuando parece ser que estás al punto de caer exhausto, ese clamor, ese temor a Dios, esa petición, como hablamos, esa necesidad de buscar a Dios en el momento idóneo, te hace que te dé fuerzas en tu debilidad. De que cuando estés ya cansado, estés ya exhausto de pelear esa batalla, Dios te da unas fuerzas dobles, que son las fuerzas de Cristo. Amén. Y a mí me hablaba el Señor muy prácticamente, ¿no? En lo práctico. Yo me considero un hombre que hace 27 años conocí a Dios, y el otro día llegaba a mi casa después de un viaje largo y con el hermano que venía, que me acompañaba, le decía en qué batalla nos ha metido el Señor. Muchas de las veces no sabemos qué nos está esperando. Bástese cada día su propio afán. Qué situaciones a veces aquellos que han decidido seguir a Dios se van a encontrar con muchas adversidades, con muchas pruebas, con muchas situaciones donde te vas a desalentar o te van a querer quitar las fuerzas, el ánimo, la fe de poder seguir hacia adelante, avanzando, echando hacia atrás las tinieblas, retrocediendo la hueste de maldad, no accediendo ni no permitiendo. Y vas a tener que tener ello, ¿no? Y le compartí al hermano, ¿no?, de las batallas en las cuales uno ha entrado y las cuales siempre Dios te ha ido preparando con palabra, con mensaje, Bueno, la fe viene por el oír, el escuchar la palabra, pero después, a la hora de la práctica, ahí es donde tenemos que darnos cuenta que la palabra es viva y eficaz. Y te dice que es una espada,
Es una espada porque estamos en batalla. Es una espada porque tienes que matar, tienes que defenderte. Porque tu vida es la que realmente, primeramente, tu vida no solamente natural, sino cuanto más primeramente la espiritual, de que estés derrotado, de que el enemigo te haya quitado el gozo, te haya quitado las fuerzas y no tengas esas fuerzas que son las que Dios da a sus hijos, a sus hijas, a sus escogidos, a sus llamados. Porque cuando muchos son los llamados y pocos son los escogidos, son aquellos escogidos que Dios saca con fuerza, con valentía, y que al final Dios dice, no soy vosotros, sino soy yo el que está con ustedes. Gedeón es una historia no tan práctica de un hombre amedrentado, un pueblo cohibido por el enemigo, eran grandes los que estaban, eran un pueblo grande, y Gedeón fue infundido de aliento, fue infundido de valentía, ya no eran sus fuerzas. Gedeón se buscó un buen ejército y dice que eran 100 los que iban con Gedeón, pero Dios le dijo, detente, no puedes ir con tantos. Para que mi gracia y mi poder se manifieste y la honra me la deis a mí, es necesario que ustedes sean menos, de que sean incluso hasta inferiores en lo natural, incluso en personas, para que realmente me busquéis, me claméis, sepáis que yo soy el Dios que os esfuerza y que os da la victoria. Y así fue, y la batalla fue del Señor y la victoria fue del Señor. Amén. David era un hombre que hemos compartido tantas veces, ¿no? De que sus fuerzas sabía dónde estaban. Él solamente se preparaba, no solamente lo natural, era apto, era valiente naturalmente, utilizaba la honda, sabía, tenía talentos naturales, se pueden decir, para la batalla, pero sobre todo tenía la unción del Señor. Saúl tenía armadura, Saúl tenía preparación, Saúl tenía espada, Saúl tenía todo, pero tenía cobarde porque no tenía el Espíritu Santo. Caleb hablaba de sus fuerzas después de los 80 años, después de estar 40 años esperando la herencia y presentándose delante de Josué, dice, yo tengo las mismas fuerzas que tenía en aquellos tiempos donde Moisés me mandó de explorador, yo sigo teniendo esas mismas fuerzas. Y es bueno que nos hagamos esa pregunta, ¿tenemos las mismas fuerzas de antes? Pues el hombre de por sí tiende a menguar, ¿sí o no? Y tendemos a decir, ya no tengo las fuerzas de antes. Pero un hombre en el Señor dice que no tengo las fuerzas de antes, tengo el doble de las fuerzas, porque tengo la doble porción de Cristo en mí, amén. Porque me doy cuenta de que no son por mis fuerzas, sino son por el Espíritu Santo, ¿sí? El libro de Zacarías dice que habla la palabra no a Zorobabel, ¿no? Diciéndole que tú, Zorobabel, date cuenta de que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que todo lo puede en nuestra vida. No podemos obviarlo, no podemos dejarlo. Sansón fue otro hombre que una de sus cualidades era un hombre fuerte. Yo pienso que sería un hombre grande, musculoso. Esa fuerza natural era también una fuerza espiritual, era un ungido. Y el enemigo siempre busca menguarnos. El enemigo como Dalila siempre van a intentar persuadirnos, seducirnos, quitarnos las fuerzas. El enemigo, el mundo, dice que el mundo lo que hace es enfriar el fuego del Espíritu Santo. Nos quita las fuerzas, nos quita el gozo. Cuando miramos más al mundo, pues se nos va la fe. Cuando nos mezclamos más, como dice la palabra de Dios, en ese fuego de ser calientes en el Espíritu Santo, de ser fogosos, de buscar a Dios en todo momento, de temer a Dios en todas las situaciones. Cuando somos, como últimamente es la iglesia, que es muy tibia, pues es muy fácil. ¿Por qué? Porque no tiene fuerzas. Y las fuerzas vienen de Dios, las fuerzas vienen solamente del Espíritu Santo, las fuerzas solamente vienen del Todopoderoso, que es el Señor. Amén. Sacaron fuerza de debilidad. Yo no sé en qué asuntos estarás o tendrás, porque luchas tenemos todos. No hay nadie que pueda decir que no tengo luchas. Aquel que no tenga luchas es aquel que está vencido, es aquel que ya cayó, es aquel que ya el enemigo ya le quitó la corona de vida. Aunque estés en vida, pero estás muerto. Y veo un mundo derrotado. Veo un mundo que va donde, como va la manada al precipicio, ¿no? En tendencias, en modas, en costumbres. A veces veo a la iglesia también andando en ese camino y digo, hey, ¿dónde vas? ¿Ya te ha vencido el enemigo tan pronto?
Ya no te has dado cuenta de que Dios te da discernimiento, te da sabiduría, te da entendimiento, para que te des cuenta de que Dios te da las fuerzas para decir no. No puedo decir no. No puedo decirle no a mis hijos porque el mundo está criado así. No puedo quitarle el teléfono a mi hijo porque todo el mundo tiene teléfono. No puedo quitar el internet por un tiempo porque es que el mundo es así. No puedo dejar a mi hijo que vaya a Halloween. No puedo dejar de ir a estas festividades paganas porque el mundo es así. El mundo no es así. Tú tienes que tener esa vitalidad, esa autoridad. Porque aquel que tiene autoridad es aquel que puede. Jesús tiene autoridad. Jesús tenía autoridad y reprendía a los demonios. Los demonios ni se le acercaban. Cuando se acercan a nosotros las tinieblas es porque nuestras fuerzas se están menguando. Es porque realmente nos está engañando el enemigo y realmente buscamos más las fuerzas del mundo. Buscamos a lo mejor el dinero que pensamos que va a ser nuestra autoridad, o pensamos que nuestra propia fuerza física es la que nos va a dar esa autoridad, pero la autoridad la da Cristo. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y por lo tanto, claro que nos vamos a debilitar. Pero cuando pasa el tiempo y cuando tú llegas después de una batalla te das cuenta que sacamos fuerza de debilidad. Nos hicimos fuertes en batallas, pusimos en fuga a los ejércitos extranjeros. Amén. Yo tuve una experiencia esta semana y el Señor me debilitó. Tuvimos un retiro precioso espiritual en Tenerife donde, nos gozamos, nos llenamos. Yo pienso que el Señor nos preparó para lo que iba a devenir, pero yo me debilité naturalmente. Yo entré en un proceso gripal, que aún todavía lo sigo teniendo, y donde mi esposa luchando, dándome de todo, intentando guardarme, pero el enemigo me quería quitar la voz, con fiebre, debilitándome. Pero en toda esa lucha, preparándome para que el día jueves tenía una comparecencia ante un juez y tenía que dar declaración y tenía que testificar y te habían preparado y te habías un poco adiestrado en lo natural. Pero cuando llegó ese día jueves yo estaba débil, pero mi voz seguía funcionando, seguía activa. Pero cuando acabé, no voy a seguir, pero cuando acabé ese paso de batalla, esa declaración, cuando salí victorioso, salí completo, salí con gozo. Me sentí en ese lugar de que tenía unas fuerzas que no eran mis fuerzas. Vi como algo me cubría, me respaldaba, me impulsaba, me daba valentía, me daba gracia. Y cuando muchos me han preguntado qué tal, digo, estoy conforme, estoy contento. Me siento que en ese momento de esa situación no puedo decir que me faltó, porque casi siempre, como que cuando salimos nos sentimos a veces como podía haber dado más, podía haber dicho, o me podía haber callado, o podía haber añadido. No, son de los tiempos donde puedo decir que me sentí completo, me sentí lleno, porque me di cuenta de que no eran mis fuerzas, sino era Dios el que estaba conmigo. En todo momento orando, Señor, sé tú conmigo, Señor, tú estás conmigo, Señor, tú eres el que me adiestra, tú eres el que me cubre mis espaldas, tú eres el que me guarda la voz, Señor, tú eres el que me vas a poner palabra en mi boca, Señor, tú eres el que va a tomar control de este lugar, Señor, tú estás aquí, Padre, Señor, si tú estás, nadie puede venir contra ti. Y el Señor obró, amén. Y cuando el Señor te obra y cuando el Señor te da esas fuerzas, entonces le das la gloria a Dios y sabes que Dios es real. ¿Qué es lo que nos sucede, hermanos? Que estamos muy preparados en la teoría, pero después a la hora de la batalla vemos un poquito de sangre y nos desmayamos. Conozco a muchos que, pero cuando ven algo, un poquito de pelea, ya nuestro aliento se decae, ya nos viene el temor. Pero la valentía no viene del hombre, la valentía viene de Dios. Dios es el que te cubre y el que te da las fuerzas. Amén. Primera de Samuel 28, quiero contar una historia, la historia de Samuel, una historia triste. La historia de la caída de un ungido. Samuel fue ungido por Saúl fue ungido por Samuel y perdió la gracia por rebeldía, por soberbia, por pensar que él era, por no cumplir la palabra, por tantas cosas donde el hombre siempre pone su sello. Está bien, Dios es el que hace, pero yo también soy el que añado, el que hace, el que pone.
y no le quitemos mérito nunca a Dios, que sea Dios siempre todo en tu vida. Si algo pone de ti, pues leudamos realmente la masa de la preparación de la obra de Dios en nuestra vida. Y hay aquí una historia, ¿no?, en 1 Samuel 28, donde dice la palabra, bueno, en el versículo 3 dice que ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Versículo 4 dice: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, a Dios, pero Dios no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Amén. La gracia se había apartado. El Señor dice: bástate mi gracia. Mi fuerza o mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Bástate lo que yo quiero derramar en tu vida, que va a ser suficiente para poder seguir caminando, avanzando, consiguiendo, como estamos compartiendo, sí. La gracia de Dios es que Dios es con nosotros, de que Dios nos ha escogido, no por lo que éramos, sino porque nos ama. Y Él ha puesto su talí, Él ha puesto su shekinah, Él ha puesto su presencia en nosotros. Esa presencia que es la que nos llena, nos cubre, nos enamora, pero nos fortalece, nos da fuerzas en los momentos que más lo necesitamos. Saúl lo había perdido todo. Claro, el enemigo, cuando sabe que hay debilidad, el enemigo siempre va a buscar tu debilidad. El enemigo no va a buscar tu fortaleza, tus fuerzas. Él dice que el diablo es astuto y como la serpiente, y cuando tienes hambre te presentará la comida que no debes de comer, la adulterada. Cuando tienes debilidad con la economía porque añoras tener más, el enemigo te va a tratar ahí. Cuando tienes debilidad en la carne, Dios te va a poner una Dalila en tu vida o un Brad Pitt, no lo sé. Lo que sí está claro, que el enemigo huele la sangre y el enemigo ve la debilidad. Yo siempre no tenía mis dudas en la palabra nunca, pero yo muchas veces pensaba que ¿quién conoce nuestro corazón? Nuestro corazón solamente lo conoce Dios. Nuestro corazón es tan cerrado, tan hermético, que solamente todo lo que reside ahí, todo que incluso nosotros no conocemos, Dios sí lo conoce. Pero el enemigo está como astuto, intentando ver cuál es tu debilidad, hacia dónde miras, hacia dónde te acercas, hacia qué debilidades tienes, y él te hace la emboscada para que ahí caigas. Por lo tanto, hay que estar fuertes en el Señor. Amén. Saúl había perdido esa gracia, había perdido esa vitalidad, esa autoridad, y dice la palabra de Dios que en el versículo 5 que Saúl, cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. ¿Has tenido miedo alguna vez? Pues quizás sí, muchas veces, ¿sí o no? Yo era un hombre con miedo. De pequeño siempre he sido un poco miedoso. A mí la oscuridad me da pavor. Y estar solo también. Yo digo, no sé cómo muchas personas viven solas. Yo no puedo vivir solo. A veces me siento que me falta algo. Y soy un hombre que me gusta a veces apartarme, pero siempre sabiendo que Dios está conmigo. Y esa es la promesa de Dios, ¿no? Y tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Dios, pero Dios no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Tu fuerza viene cuando Dios te responde y te dice: yo estoy contigo, no temas, no desmayes, yo voy a estar cerca de ti. Cuando en esa oración del justo que tiene poder es cuando escuchas la voz de Dios. ¿De qué te vale una oración si no te habla Dios? ¿De qué te vale una forma de buscar? Yo estaba buscando la palabra Urim. ¿Sabéis lo que significa? Urim son las piedras que Aarón tenía en el efod. El efod era un pectoral sagrado donde
se uniformaba el sacerdote o sumo sacerdote, donde decía que ahí era una de la presencia de Dios, para poder entrar en la presencia de Dios. Más adelante esas piedras eran como, yo interpretando, eran como la suerte, ¿no? Para tomar decisiones, para sí o para no. No sé si tenía una cara A o una cara B, si tenía la cara o tenía una cruz. Pero a veces utilizamos, ¿cómo puedo decir?, religiosidades en nuestra vida pensando que, pero la religión es vana, la letra mata. A veces poder estar en la iglesia no significa que estamos sin cobertura. A veces pensar que llevo tantos años en el ministerio no significa que Dios es con nosotros. Cuando tú estás en medio de una batalla y cuando te ves con esa valentía de que Él te infunde esa fuerza, es porque sabes que Dios es contigo. Y no estaba ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, ni por la palabra, el mensaje que se te da, como hemos dicho, que es el que te da la fe, el que te infunde el aliento. Versículo 16 dice: entonces Samuel dijo, yo decía, pero si Samuel estaba muerto. Pero él buscó una adivinadora buscó la forma, las artimañas de poder buscar las fuerzas, pero por mucho que busquemos, no encontraremos las fuerzas sino es a través de Jesús, a través de la puerta, a través de la comunión con Dios, a través de la santidad, a través del orden, a través de andar conforme a su palabra, para que no se nos vaya la presencia de Dios de nuestras vidas, para que nuestra vasija, como el otro día le compartí a un hermano, no puedes tener la vasija rota, hermano. No puedes, porque todo lo que entra se te va. Eres incontinente, ¿no? Como es aquel que no sabe contener. Hermano, calafatea tu vasija, prepara tu vida para que tu vida esté Cristo contigo, para que en el momento de la emboscada, del ataque del enemigo, pueda decir: Dios está conmigo. A muchos se les ha olvidado su amuleto, a uno se le olvidó la Biblia, el otro se le olvidó el crucifijo, el otro se le olvidó no sé qué y entró en pavor. No hay nada, solamente el Espíritu Santo. El Consolador, aquel dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin, yo estaré con ustedes donde ustedes vayan, yo iré con vosotros. Ese es mi legado a mis discípulos, a mis amados, a mis escogidos, a mi iglesia. Amén. Y dice que él le contestó al espíritu de Samuel, le habló el difunto. Versículo 16, entonces Samuel dijo: ¿y para qué preguntas a mí? Si Dios se ha apartado de ti y es tu enemigo. Por lo tanto, podamos decir hoy que Dios es nuestro amigo. Podamos decir hoy que Dios es con nosotros. Amén. Yo durante un tiempo tuve a Dios como mi enemigo y derrota tras derrota, fracaso tras fracaso. No llegué a la meta ninguna vez. El otro día le compartí a un hermano de los proyectos que hacía intentando salir de mis problemas de las adicciones. Ocupaciones, terapias, trabajos, amores, buscar viajes, algo que me llenara. Pero nada me llenó. Nada encontró que pudiera ayudarme. Solamente cuando Dios se puso a mi favor, cuando yo reconocí a Dios en mi vida, cuando yo dejé que Dios entrara en mi vida, entonces Él fue, pues, mi ayuda idónea en todo momento. Amén. Por lo tanto, hoy te tienes que preguntar: ¿Dios ha apartado de ti? ¿Dios es contigo? ¿Dios es tu amigo o es tu enemigo? Aquel que es mi amigo es más que mi hermano, es aquel que hace la voluntad de mi Padre. El otro día yo hablaba con un hermano y me decía: ¿pero es tu amigo? Y decía: no, perdona. Un hombre que anda en caminos de muerte no es mi amigo. Mi amigo no es por años, ni por sangre. Mi amigo es aquel que sirve al Padre, como yo sirvo al Padre. Es aquel que me cubre, es aquel que me ama. Es aquel que en el momento de la batalla está conmigo. Es aquel que me guarda a mis espaldas. ¿Qué mejor amigo que Jesús? Él es nuestro fiel amigo. Él nunca nos va a decepcionar. Amén. Y muchos se toman a Dios como enemigo. Dejan de orar, dejan de buscarle, le echan las culpas a Él. Porque las cosas no salen como uno quiere, porque ha sido descubierto en vergüenza. Pero hermano, no te opongas realmente a la voluntad de Dios. Ponte en la voluntad de Dios. Ponte en el orden de Dios.
porque Dios nos ama, Dios perdona, Dios restaura y no debe de ser tu enemigo. Versículo 20 dice: entonces Saúl cayó en tierra cuando era grande, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas. Ay, amigo, que nunca nos falten las fuerzas, amén. Que nunca nos falten las fuerzas pues para poder caminar, avanzar. Sin fuerzas no somos nada, somos como retamo en el desierto. Sin fuerzas somos vulnerables en el mundo. Y Dios nos ha dado esa potestad, esa autoridad, vuelvo a repetirlo, esa cobertura, ese sí es sí en nuestra vida. Tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas, porque todo aquel día y aquella noche no había comido pan. A mí me hablaba el Señor de que no había buscado a Dios. David tropezó, pero David supo que su poder venía de Dios y se arrepintió, se humilló, esperó la disciplina y después siguió sirviendo a Dios. Sí, amén. No podemos golpear contra nuestro aguijón, no podemos oponernos a la voluntad de Dios, no podemos contender con Él, luchar con Él, porque la batalla la tenemos perdida. Es necesario humillarnos, hermano. Es necesario ya de una vez por todas que nos quebrantemos, que dejemos nuestras fuerzas y que dejemos que actúen la fuerza de Dios en nuestra vida. Amén. Para todo lo que ha de venir. Yo en estos tiempos el Señor me está hablando tanto de que la palabra abunda, pero la palabra no es solamente. Lo que debe de ser es Dios con nosotros. Y en el momento de la dificultad que te des cuenta de que Dios está ahí para poder ayudarte, cubrirte, levantarte, hacer la obra en tu vida. Amén. Y podamos reconocer que Dios es el Todopoderoso. Porque en estos tiempos parece que menguamos la autoridad de Dios. Parece que hay potestades superiores. Yo siempre veo personas que se justifican. Es que, hermano, ¿cómo? Es que imagínate qué situación. Y ya mucho le digo, pues hermano, creo que Dios no está contigo. Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Por muchos baluartes que se levanten en este mundo, Dios tiene la autoridad. Él tiene el poder de poder vencer. Por lo tanto, no caigas ante el mundo, no caigas ante la fuerza tan grande que está oponiendo el diablo en estos tiempos. Sobre la familia, sobre tu vida, sobre tus bases, sobre tus columnas. No la cambies. Sigue siendo firme en ella. Sigue siendo perseverando, porque a su tiempo Dios te dará esa victoria. No desmayes. No desfallezcas. No renuévate cada día en el Señor. Que no te quite las fuerzas el menor. Yo veo muchas veces que nuestros hijos nos quieren quitar las fuerzas también. Pero no nuestros hijos, sino el pequeño, el rebelde. Y el otro día yo compartía de que no ensanchemos la puerta que debe de ser estrecha para nuestros seres queridos también. Y lo veo muchas veces, de que no hacemos discípulos en nuestra casa, porque no tenemos la autoridad de Dios. Y esa autoridad no la quita el mundo, y al final no la quitan nuestros hijos. Si tú eres un varón que tienes el testimonio de Dios en tu vida, se te sujetarán. El otro día yo compartía en un taller de hombres, de que una de las cosas que tiene el hombre es autoridad. Tiene autoridad. El hombre es la autoridad en la casa. Y no es una autoridad machista, ni a la fuerza, ni gobernanta, sino que Dios lo tiene declarado así. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza de la familia, pero tú también eres la cabeza de tu casa, eres la cabeza de tu esposa. Tienes que tener esa autoridad, no solamente en testimonio, ni en palabra, sino en respaldo del Espíritu Santo. Y también sobre tus hijos. Y compartía también tener autoridad sobre los hijos que no, el mundo no la quiere quitar. No disciplina, no corrección, no ninguna de las situaciones que nos habla la palabra de Dios. No, son otros tiempos. Es necesario tener esa autoridad, hermanos, porque son batallas. No solamente la batalla que yo he compartido delante de lo que sea, sino batallas pequeñas. Ser fiel en lo poco y yo te pondré en lo mucho. Gana las pequeñas batallas para yo llevarte a
a grandes batallas, a grandes lugares, a grandes mostraciones de que yo voy a estar contigo, de que te vas a dar cuenta que yo soy el gran yo soy, de que yo tengo poder, tengo autoridad, pero desde abajo. Amén. Quien no gobierna su casa no puede gobernar la iglesia. Y muchos no gobiernan su casa. Entonces la iglesia no hay gobierno. Y nuestro gobierno es Cristo Jesús. Amén. Amén. Segunda de Samuel 22, versículo 33. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. ¿Cuántas situaciones tenemos de caminos pedregosos, caminos cuesta arriba, caminos dificultosos, caminos con emboscadas? ¿Quién dijo que el camino iba a ser fácil? Parece que para el cristiano el camino es fácil, ¿no es así? Claro, para el cristiano pues sí es fácil. Aquel cristiano que le agrada todo, que agrada a unos, que agrada a otros, que sirve a este, que sirve a aquel. No podemos agradar a todos. Si agradamos a Cristo vamos a tener enemigos. Si agradamos a Dios vamos a tener confrontaciones. Y ahí es donde Dios te tiene que infundir, ceñirte, prepararte, capacitarte, ungirte. Y cuando Dios te unge, los enemigos ni se acercan. Yo me he dado cuenta. Donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. No hay tinieblas que vengan contra la luz. Cuanto más luz tienes, más seguro estás. Cuanto más tu lámpara está llena del aceite fresco del Espíritu Santo, más se allana el camino por el cual caminas, o Dios te va a llevar. Y Él es quien despeja mi camino, quien hace mis pies como ciervas. Amén. ¿Cuántas veces hemos compartido que no nos dice pies como elefante? Donde pises, ay amigo, ahí nadie te va a mover. No, como ciervas, finitos, pequeñitos, donde puedas caminar, donde puedas esconder, donde Dios te quiera llevar, a lugares de delicados pastos, a lugares seguros, a lugares donde Dios va a estar contigo. Amén. Quien despeja tu camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Amén. La palabra, el otro día no sé con quién hablaba, ¿no? Y decía, la palabra no es una pluma, es una espada. Pero ¿qué espada? ¿Qué espada? Es una espada poderosa. Es una espada que tiene que pesar. Es una espada que no cualquiera sabe utilizarla. A veces predicamos y nos subimos aquí, ¡bah!, el aplauso, el qué bien me ha salido. Pero eso no es la espada. La espada es cuando vas a tener que utilizarla. Y cuando te das cuenta, la espada pesa. La espada no... Él adiestra, dice la palabra de Dios. Dice, Él adiestra mis manos para la batalla. Él me prepara. Él le dijo a Moisés, ve delante del faraón. Pues, ¿cómo me voy a presentar yo? Un pastor de ovejas, un asesino, un tartamudo. Le dijo, tú ve porque yo iré contigo. Tu boca la llenaré yo. Las palabras que dé las daré yo, pero yo te infundiré de autoridad y de poder. Amén. Y Él le dio la vara, le dio la autoridad, le dio la espada. A veces no sabemos utilizar la espada. A veces no sabemos coger esa espada y utilizarla contra nuestro enemigo. Porque la espada, cada enemigo traerá como dice, ¿no? Traerá una artimaña, una preparación, una maquinación. Pero la espada lo puede todo. Y yo tengo la espada de Cristo. Él adiestra mis manos para la batalla. Él me prepara mis manos. ¿Para qué? Pues para que doble el arco de bronce con mis brazos. El arco de bronce era un arco que era pues quizá de lo más sofisticado en aquellos tiempos. Era un arco de bronce que muy pocos podían doblar. Dice que cuando lanzaba, traspasaba cosas que otros arcos no podían traspasar. El poder de Dios lo puede todo.
pero Dios te tiene que dar autoridad para que la palabra de Dios tú la utilices, para que tú puedas tener las fuerzas en Cristo Jesús, de que te vale saber si cuando llega el momento de la verdad, ahí te derrotas, ahí te caes al suelo. Y Dios nos da valentía para que en el momento de la dificultad Dios diga: yo estoy contigo, no desmayes. Yo voy a adiestrar las manos para tu batalla y yo te voy a dar las fuerzas para que dobles el arco del poder de Dios en mi vida, para que esa saeta pueda romper toda artimaña, esa saeta pueda romper, traspasar todos los límites de la incredulidad, de la mentira, y yo pueda tener victoria en ti. Amén. Ay, amigo, es tan glorioso poder doblar el arco de bronce, es poder llenarte de saber que has podido doblarlo, que la palabra ha sido eficaz, viva en tu vida en el día de hoy, que tú puedas decir que Dios te ha dado la gracia para poder salir más que victorioso. Amén. Y a veces acabar en victoria no es acabar el día respirando. ¿De qué me vale respirar si no he confesado a Cristo? Porque me ha dado vergüenza. Acabar el día en victoria no es que me hayan dado el jornal, sino de qué me vale ganar el jornal si he perdido mi primogenitura o he perdido el tiempo de servir a Dios, de dedicarle mi tiempo. Acabar en victoria, hermano, yo el otro día le compartí a un hermano, digo: mira, una de las cosas que hoy me puedo decir que estoy completo es que delante de esa potestad he confesado el nombre de Jesús. Delante de esa potestad le he dicho: yo creo en Dios y creo que la justicia es de Dios. Nadie me va a quitar esa justicia. Dios hará justicia. Y eso es cuando Dios te da esa victoria, de poder confesarle a la potestad de que Dios está por encima de todo. Amén. Esa es la victoria, hermano. Esa es la victoria que tenemos que tener en Cristo Jesús. Por lo tanto, de manera que se doble el arco de bronce con tus manos, hermano, con la edad que tengas, con la vitalidad natural que tengas, no importa, solamente es Dios contigo. Amén. Isaías 41, y con esto acabo, pero un poquito más atrás dice: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Así que si no tienes fuerzas, se las pedimos a Dios. Y le da fuerzas al cansado. Es bueno que te canses, pero no te quemes. Renuévate en Cristo Jesús. Isaías 41, versículo 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. Amén. ¿Cuántas veces te has sentido solo? En el momento de la dificultad te has visto solo. O incluso quien pensabas que te podía apoyar no te ha apoyado. Te ha avergonzado o te ha defraudado. Pero el Señor dice: no temas, porque yo, dice el Señor, estoy contigo. No desmayes. Cuando uno desmaya es cuando pierde las fuerzas. Ve tanto el miedo que se desmaya. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Amén. Por eso en Josué 1:9 dice: solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente. No te pido nada más. Esfuérzate. Esfuérzate en mi gracia. Anda un poco más. Preséntate delante. Sigue avanzando en estos tiempos. Yo voy a levantar tu cabeza. Yo voy a seguir poniendo el aceite en tu vida. No te va a faltar. No te va a faltar mi cobertura. No te va a faltar mi gracia. No desmayes, dice el Señor. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Amén. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré con la fuerza de mi justicia. Amén. Versículo 13 dice: porque yo, Dios, soy tu Dios, quien se sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Bueno, así dice el Señor, hermano, que Dios está con nosotros. Y como decía en Zacarías, decía: no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios de los ejércitos. Ponte de pie conmigo, aleluya. Yo, hermano, cuando
busco al Señor, una de las cosas que me da el Señor es vitalidad. ¿Sí? Amén. Me infunde aliento, me infunde de la gracia de Dios, de saber que yo no soy nada si no es Dios conmigo. De que cada vez nos tenemos que dar cuenta de que a veces el Señor nos va debilitando en ciertas áreas que pensamos que somos fuertes. El hombre de por sí siempre piensa con su fuerza natural, ¿no? Y por eso dice la palabra que el hombre exterior se va desgastando. Todos nos desgastamos. Putin quiere buscar la píldora de la inmortalidad, ¿no es así? Haciendo ejercicio y tal, pero ya le salen pellejitos, ya se está haciendo viejo. Pero el hombre interior se va renovando día tras día. Y esas fuerzas son como las fuerzas que tenía Caleb. Unas fuerzas que te dan vigor para saber esperar, saber confiar, saber que eres un hijo, una hija de Dios y que Dios está contigo. Fíjate qué importante es saber o entender que el Todopoderoso está contigo, está a tu favor. El Todopoderoso significa que todo lo puede. No hay nada que se le resista a Dios. Todo lo puede Dios. Todo lo puedes conseguir en el nombre del Señor. Claro, todo lo que está en la voluntad de Dios, todo lo que está en su orden. Y Dios no te avergüenza, Dios no te abandona. Señor, gracias por tu aliento. Señor, tu aliento de vida es el que nos impulsa a seguir hacia adelante en nuestros proyectos, en nuestros caminos, en el llamado. ¿Cuántos han abandonado el llamado porque han desfallecido, porque han perdido las fuerzas, porque se han desmotivado, porque se han cansado, porque sus fuerzas estaban en Él y no estaban en ti, Señor? Señor, tú le das las fuerzas al cansado. Señor, tú le das fuerzas al que no tiene. Señor, tú nos renuevas cada día, incluso con situaciones que nos sobrepasan, que nos superan, que pensamos que vamos a morir, pero tú siempre nos impulsas, Dios mío. Señor, queremos, Dios mío, llenarnos de tus fuerzas, queremos, Dios mío, llenarnos de ti, Jesús. Queremos, Dios mío, confesar que si no es por ti no podemos, Dios. Por eso, Dios mío, danos esa gracia, Señor. La gracia de tu Espíritu Santo, Señor. Danos esa autoridad que tú le das a tus siervos, a tus hijas. Esa autoridad de poder pisar serpientes, hollar escorpiones, echar fuera demonios, echar hacia atrás la contaminación de este mundo, de estos tiempos. Señor, tú dite la promesa de guardar a tus discípulos, de no quitarlos del mundo, pero sí guardarlos del mundo. Tú dices unas armas, unas coberturas espirituales, que son tu Espíritu Santo, que es el temor a ti, Jesús, el servirte a ti, el buscarte a ti, Señor, el estar llenos de ti, Señor, para que en cada día, Señor, no caigamos, sino que podamos decir que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Él adiestra mis manos para la batalla, Señor. Señor, fortalece a la iglesia, una iglesia que tiene que ser autoridad, potestad, una iglesia que tiene que ser instrumento tuyo de poder, que nuestras oraciones sean eficaces, Dios mío, que cuando pongamos las manos, Dios mío, los enemigos retrocedan, bendito Dios, Señor, que donde vayamos nosotros, Señor, tengamos esa autoridad tuya, Señor, para poder ser luz en medio de las naciones, Señor, para poder ser luz en medio de estas tinieblas tan grandes, Señor. Solamente una lámpara puede iluminar mucho. Solamente una luz puede iluminar de una ciudad entera, Señor. Y tú eres la luz en nuestra vida, Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor. Señor, a los hombres como autoridad de la casa, Señor, a esposos, a padres. Dios mío, infúndelo de tu gracia, Señor. A las madres, a las esposas. Dios mío, llénalas también de tu autoridad, Jesús. A nuestros hijos, Señor, Dios mío. A tu pueblo, bendito Dios, Señor. Que vayamos, como dice tu palabra, de victoria en victoria, Padre. Bendice esta iglesia, Señor. Llénala de ti, Jesús, Padre.
Y gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.